Bienvenidos a la retrospectiva de Superman, que estamos haciendo en preparación a Superman de James Gunn, que sale en julio. La vez anterior hablamos de Superman Regresa, un filme que no fue para nada malo, pero también realmente no era tan satisfactorio. En general la película tenía unas muy buenas ideas que decidió no usar, simplemente para volverse una especie de remake de la película de 1978. A pesar de recibir buenas críticas por parte de la crítica profesional y de haber hecho cierta cantidad de dinero, aún así Warner al parecer no estaba tan satisfecha con los resultados de Superman Regresa, al punto de que una secuela de esta película constantemente se fue atrasando y atrasando, hasta que por ahí del 2010 dijeron, ¿saben qué? Vamos a no hacer una secuela de Superman Regresa y en su lugar vamos a simplemente reiniciar todos los filmes de Superman en general. Y también justo a tiempo porque también empezaron a hacer su propio universo compartido para seguir el modelo que Marvel estaba haciendo en ese entonces y que explotaría totalmente en las salas de cine con la primera película de The Avengers. Y por fortuna DC sí tenía los derechos de todos sus personajes, así que podía hacer películas de cualquier superhéroe que ellos quisieran. Y apropiadamente decidieron empezar este nuevo universo con una película de Superman. Y así en el año 2013, dirigida por Zack Snyder y con un guión completamente escrito por David S. Goyer, basado de por sí en una historia que David S. Goyer y el mismísimo Christopher Nolan planearon hace unos años, tuvimos la película El Hombre de Acero, el inicio del ahora muy infame universo extendido de DC. Y bueno, ¿qué tal empezó este nuevo y potencial universo? Bueno, vamos a averiguarlo. Y en Hombre de Acero, como es un reinicio, vemos otra vez el origen de Superman, excepto que por supuesto hay algunas diferencias por aquí y por allá. Pero en general tenemos los mismos eventos, excepto que en este filme cuando Kal-El llega a la Tierra, nos saltamos a muchos años en el futuro, ya cuando Kal-El es un Clark Kent adulto que está buscando su lugar en el mundo. Y las escenas de cómo fue su infancia en el pueblo de Smallville quedan en forma de flashback en lo que vemos la historia del presente. Y entonces tenemos a un Clark Kent que conoce a Luisa Lane incluso antes de que siquiera tuviera una idea de ser un Superman, encuentra sus verdaderos orígenes y pronto decidirá exactamente qué hacer con todos sus poderes. Y será mejor que se decida lo más rápido posible porque el general Zod ha llegado de alguna manera al planeta Tierra. Sí, al parecer la zona fantasma dejó de funcionar cuando Krypton explotó y por lo tanto el general ha estado libre durante muchos años. Y ha decidido llegar a la Tierra para esencialmente cambiarla de forma para que se vuelva una nueva Krypton. Aunque por supuesto para eso todos los que están en el planeta deben morir. Y al parecer necesitará la ayuda de Kal-El para esto. Hombre de Acero definitivamente no es una mala película, y sí tiene su propia manera de contar la historia de Superman. Esencialmente tendremos eventos muy similares a las otras historias de origen de Superman, pero las motivaciones del por qué los personajes hacen cualquier cosa es bastante diferente. Y bueno, cuando vi esta película en el año 2013, hace ya más de 10 años, realmente disfruté mucho este filme. Vaya, era uno de sus defensores en línea. Pero bueno, conforme pasaron los años empezaba a ver la película menos y menos y menos, hasta que hubo una gran cantidad de años donde simplemente me olvidé de ella completamente. Decidí volver a verla en el año 2023 para celebrar el 10º aniversario del filme, y bueno, definitivamente las cosas han cambiado. La manera en la que disfruto Hombre de Acero el día de hoy es de la misma manera que disfruto una película como la primera película de Transformers de Michael Bay. Porque se puede decir muchas cosas similares de ambas películas. ¿Es la película bastante tonta? Sí, realmente es bastante tonta. Se toma demasiado en serio a veces, al punto de que no le ayuda a la película. Sí, es bastante cierto para ambas películas. Tiene algunas secuencias de acción que son espectaculares y extremadamente entretenidas, y la razón por la que la gente vuelve a ver esta película una y otra vez, sí, eso es muy probable. Se siente como algo que yo siento que es bastante lógico. ¿Tenemos buena música y tenemos buenas actuaciones? Bueno, sí, definitivamente. Bueno, en las películas de Transformers no tendremos tanto de buenas actuaciones, pero al menos los que hacían las voces de los Transformers hacían un buen trabajo. Y aquí en películas como El Hombre de Acero sí tenemos en general un cast que funciona muy bien, al menos la gran mayoría del cast lo hace. Pero sí, a fin de cuentas es una película que se puede disfrutar de manera bastante descerebrada, porque cuando de hecho te pones a pensar en la película, bueno, ahí es cuando todo se cae completamente. Realmente el problema más grande de Hombre de Acero es que, a pesar del título, a pesar de que sí tenemos a un tipo ahí que usa el traje de Superman, se ve como él, suena como él, y tenemos eventos similares a otras historias de origen de Superman, al punto de que incluso esta película como que agarra las historias de Superman 1 y 2 y las junta en una sola. Aún así, este filme no llega a sentirse como una película que se trata de Superman. Se trata de una persona con superpoderes, por supuesto, y que lleva una capa y todo eso, pero realmente no diría que este es necesariamente Superman, al menos no se siente así.
Así es, las diferentes motivaciones que tienen los personajes para hacer cualquier cosa en la película, desafortunadamente hacen que también vayan demasiado lejos de donde Superman se supone que debería ser. Como un ejemplo tenemos las escenas en Krypton, cuando Jor-El habla de mandar a su hijo, al bebé Kal-El, al planeta Tierra, no lo hace con la motivación necesariamente de que, bueno, no solo de que su hijo sobreviva, por supuesto, sino que también parece que en lugar de mandar a su hijo allá para que haga cosas grandiosas en ese planeta, en el planeta Tierra, más parece que lo hace simplemente para que su hijo Kal-El sea glorificado por los seres humanos o algo así. Esa parece ser la motivación principal de Jor-El, y eso... no lo sé. Realmente no se siente como la razón que debería tener el personaje para mandar a su hijo a otro planeta. Pero lo peor todavía es cómo lo crían los Kent en esta película, al pequeño Clark Kent. Las versiones de Jonathan y Martha Kent que vemos en esta película pueden ser las versiones más desagradables de estos personajes, más específicamente cuando hablamos de Jonathan Kent interpretado por Kevin Costner. Realmente esta versión de Jonathan Kent es bastante desagradable, porque esencialmente la manera en cómo cría a su hijo, el pequeño Clark Kent, bueno, lo hace de cierta manera para que su hijo no use sus poderes de ninguna manera, especialmente si se trata de salvar a gente. Todo simplemente para guardar su secreto, el hecho de que tiene estos increíbles poderes, porque al parecer si sus poderes se descubren, bueno, eso cambiará a la humanidad para siempre. Y bueno, sí, eso es lo que se supone que debe pasar con Superman, pero la manera en como Jonathan Kent describe esto parece que lo habla todo de manera completamente negativa. Estamos hablando de un Jonathan Kent que está tan dispuesto a que su hijo no use sus poderes para salvar a gente, al punto de que incluso él mismo se deja morir simplemente para que su muy invencible hijo no tenga que afrontar a este mundo que realmente no termina siendo tan cruel como él dice que es. Y eso estaría perfectamente bien si el filme no le diera la razón a Jonathan Kent, pero desafortunadamente este es un filme hecho por Zack Snyder y escrito por David S. Goyer, así que claro que hacen que Jonathan Kent supuestamente tenga la razón en este filme. Esta es una imagen de un Superman apropiado, un Superman que se ve bastante clásico. Ahora vean a este tipo tan heroico, tan buena persona, tan colorido, y díganme que él estaría perfectamente bien pensando que su padre Jonathan Kent alguna vez le dijo que valía la pena dejar a personas morir siempre y cuando se guardara su secreto. Sí, absolutamente eso no queda. Este Superman de ninguna manera aceptaría algo así. Y así es como se sienten varias de las decisiones creativas de este filme. Muchas de ellas son diferentes, por supuesto, pero eso no necesariamente las hacen buenas decisiones para contar en una historia como esta. Se siente que realmente no estamos hablando de Superman, sino de otro supertipo que llega a tener poderes. Este Superman también se siente demasiado dependiente de que otras personas le digan qué hacer y realmente parece que él no es capaz de hacer una decisión por sí mismo. Aunque bueno, aquí sí vemos bastante de Superman, contrario a películas como Superman Regresa. Y en general Superman realmente no salva tanta gente en el filme, sobre todo en un filme que parece decir que salvar a gente es algo absolutamente malo, pero sí lo vemos salvar gente de vez en cuando, pero en su mayoría lo que hace es pelear contra supervillanos y bueno, eso es todo. Y muchas veces se siente que pelea con estos supervillanos por razones bastante egoístas y no necesariamente porque sea para ayudar a otra gente. A veces sí dirán una pequeña indicación como que ustedes, personas, métanse a sus edificios, va a haber una pelea increíble aquí. O bueno, se caerá un soldado y Superman tendrá que salvarlo, pero eso se siente como que son notas que añadieron ya después en la producción, cuando dijeron, ¿saben qué? Este Superman debería hacer más cosas de Superman, pongamos estos elementos aleatoriamente en la historia. En lugar de hecho haber planeado esas cosas desde el principio, al menos así se siente. En general, por eso la historia de Hombre de Acero termina siendo no muy satisfactoria, porque no se siente que pertenece a este superhéroe. Saben, hay muchas historias que son muy diferentes, pero que todavía a fin de cuentas se tratan de Superman. Y es porque en esas historias nunca se les olvidó que sin importar el tipo de historia que quieras contar, a fin de cuentas debe ser una historia de Superman. Un buen ejemplo de esto sería la historia de Superman Secret Identity, una increíble historia que de verdad refleja lo que sería un mundo real si de la nada saliera un Superman. Es una historia diferente, pero a fin de cuentas todavía es una historia de Superman. Historias como Hombre de Acero, que están escritas una vez más por David S. Goyer, no estoy diciendo que él es el culpable, simplemente lo estoy implicando de una manera bastante obvia. Pero historias como Hombre de Acero se siente que en su lugar cambiaron mucho de la mitología de Superman, simplemente para contar cualquier historia que ellos querían. Y bueno, hay una gran diferencia en eso. Entonces sí, desafortunadamente la historia realmente no es tan convincente como una historia de Superman. Por sí sola es una historia promedio que hemos visto muchísimas otras veces, pero que tiene unos cuantos detalles especiales por aquí y por allá. Ninguno de esos elementos se siente como Superman, pero sí son elementos que son propios de la película.
Lo cual es bastante triste porque tenemos un increíble cast en este filme. Tenemos al nuevo Superman, Henry Cavill. Él fue una increíble elección para hacer a este personaje. Es decir, simplemente mírenlo. Es como si genéticamente hubiera sido codificado para que se viera como un Superman. Se ve increíble en el traje, tiene una muy buena voz. El actor está haciendo un buen trabajo en cuanto a la actuación. En este caso lo único que falla es el guión. Literalmente el actor hizo todo el trabajo posible que pudo, pero a fin de cuentas es el guión el que no le deja hacer un Superman apropiado. Amy Adams hace a una Lois Lane un tanto decente, mejor que la de Kate Bosworth, por supuesto, en la película anterior, pero en general también el personaje termina siendo simplemente un personaje que está ahí. Y a pesar de que Amy Adams y Henry Cavill sí tienen una buena química en esta película, desafortunadamente siento que el romance entre Superman y Lois realmente no funciona muy bien en este film. Y en este caso es simplemente porque se siente que el material del romance de estos personajes simplemente no está bien escrito ni bien ejecutado. Qué lástima, porque los actores vaya que están haciendo su esfuerzo máximo para que todo esto funcione. No me gustará esta versión de Martha Kent necesariamente, pero la actriz Diane Lane está haciendo un buen trabajo en el rol. Y tenemos también a Lawrence Fishburne como Perry White, un Perry White que es muchísimo más enojón y más directo que lo que hemos visto en películas anteriores, pero funciona. Tenemos a Russell Crowe como un muy decente Jor-El. Sí, tenemos a un muy buen cast. De hecho, diría que quizás el único elemento de la película que se siente que sí está perfectamente acuerdo al personaje que debe ser y que la actuación de por sí también está muy bien, sería en el personaje del General Zod interpretado por Michael Shannon. Esta versión del General Zod se siente lo suficientemente familiar para decir sí, es el General Zod, este personaje clásico de Superman. Y también tiene lo suficientemente diferente como para decir que es una nueva versión de este personaje. No se siente tan radicalmente diferente como otros elementos del filme. Este es un villano entretenido para esta película. Se siente como que es alguien que está muy orgulloso de ser un kryptoniano, al punto de que se vuelve un extremista y termina cometiendo muchos errores por ello. Es definitivamente una motivación de villano. Ver a él y a Superman enfrentarse en estas peleas épicas, al menos eso sí es entretenido, porque este personaje está en general bien hecho en este filme. ¿Por qué no todos los elementos y los otros personajes del filme pudieron haber sido tan buenos como el General Zod? No lo sé, pero si ese hubiera sido el caso, esta sería una muchísimo mejor película. Pero bueno, ¿qué tal las escenas de acción del filme? Bueno, ¿recuerdan cómo en las películas anteriores teníamos demasiado de Superman siendo un superhéroe, pero no necesariamente mucho de él enfrentándose a otros tipos superpoderosos? Bueno, este filme parece quizás tratar de arreglar de manera extrema ese problema, al punto de que se va al otro extremo y tenemos problemas completamente nuevos. No tenemos muchas escenas de Superman usando sus poderes de manera creativa o usando sus poderes en general para salvar a gente. En su mayoría simplemente los usa para pelear contra estos supertipos una y otra vez. E incluso cuando está peleando contra estos supertipos, en general simplemente en eso se centran, en la pelea. No nos centramos en unas personas que están en peligro y que Superman debe salvarlas de alguna manera. Realmente el filme no se molesta mucho con eso, excepto por esas pequeñas ocasiones que les dije que parece que las pusieron de último minuto. En general, mucho de la acción del filme, la gran mayoría, son simplemente peleas. Vaya, de hecho se puede decir que la segunda mitad de la película es casi nada más que puras escenas de acción. Y ok, sí podría ser muy objetivo o de esa manera y decir que estas peleas pueden llegar a ser problemáticas porque causan mucha destrucción y realmente no se centra tanto en salvar a gente, y parece que mucha gente de hecho está muriendo al suceder estas peleas y la película no parece importarle esto. Pero honestamente de lo que quiero hablar es de lo épicas que son estas peleas. Sí, no serán peleas muy inteligentes, por así decirlo, pero son peleas muy espectaculares y muy entretenidas. Algo que Zack Snyder definitivamente sabe hacer son muy buenas y muy entretenidas escenas de acción. Bueno, al menos solía ser bueno en hacer esas escenas antes, pero al menos cuando hacía películas como Hombre de Acero, ahí todavía era muy bueno haciendo escenas de pelea, y sí tenemos unas escenas increíbles en este filme. Completamente descerebrado, pero infinitamente muy entretenido. Y las escenas de pelea están bien filmadas, bien editadas en general. Bueno, excepto por esta escena donde Superman está enfrentándose a este método de seguridad. Esta pelea simplemente no se le entiende mucho, es bastante confusa, realmente no tan entretenida, pero en fin, al menos tenemos las otras peleas de la película, las cuales sí son bastante buenas. Y lo bueno es que ninguna escena de pelea en este filme dura demasiado, duran exactamente lo que una pelea debería ser para ser satisfactoria. Y hay muchos momentos anime que suceden en estas peleas, como por ejemplo esta toma de Superman golpeando a Zod durante la pelea final.
ya ha sido referenciada en otras películas incluso, así que bueno, al menos supongo que Hombre de Acero puede llevarse ese crédito. Tiene unas tomas muy buenas, que se sienten bastante anime, que ya han sido replicadas en otras películas de acción. Será el único estilo de escenas de acción que tenemos en este filme, simplemente peleas, pero al menos este filme por fin nos da algo que queríamos ver en las películas de Superman desde hace tiempo, Superman peleándose contra otros. Sí, la cinematografía de la película en general es... Tenemos unas buenas tomas que tienen unos muy buenos encuadres, bastante satisfactorios. El problema, por supuesto, es el estilo visual de Zack Snyder, con los colores bastante apagados, hace de muchas tomas que podrían verse increíbles y llegan a pasar a verse como escenas bastante apagadas, no tan emocionantes como deberían, al menos está ahí. Pero hey, hay fanáticos de este estilo visual, así que si eres uno de esos fanáticos, te encantará completamente cómo se ve este filme. Y luego tenemos la música, está compuesta por Hans Zimmer, un compositor ya bastante legendario, lleva bastantes décadas haciendo increíble música en películas, series de televisión y demás. Y como este es un reboot, significa que tenemos temas completamente nuevos, ni una sola mención u honores u homenajes a la música que hizo John Williams desde la primera película de Superman de 78. Y honestamente no hay problema con eso, y adivinen qué, esta música no será necesariamente música perfecta para Superman, pero suena bastante bien, es una muy buena música, le ayuda mucho a las escenas de pelea y también incluso en las escenas donde se supone que debe haber emoción. Bueno, el guión definitivamente no está ahí para acompañarte, pero la música vaya que sí está ahí para darle la emoción que se necesita en estas escenas. Y sí tiene un muy buen tema principal para Superman, no necesariamente uno muy heroico, pero sí le queda perfectamente bien a este film. Entonces sí, llevamos como que 6 películas de Superman en esta retrospectiva y todas han tenido una buena música, así que esa es una muy buena racha, a pesar de que las películas han variado muchísimo en calidad. Y bueno, hablemos un poco de un par de los momentos más controversiales de este filme. Primero que nada, la muerte de Jonathan Kent. Sí, sigue siendo una escena increíblemente estúpida, realmente no es tan significante como la película cree que es, y en general es un completo desperdicio de lo que usualmente es un momento muy importante en la vida de Superman. Generalmente a cómo funciona esto es que Jonathan Kent muere por algo que realmente nadie pudo haber previsto. Lo cual le enseña a Superman de que hay límites de sus poderes, sí podrá hacer estas increíbles cosas, pero a fin de cuentas todavía hay cosas que incluso él no puede hacer, como por ejemplo regresar a las personas de la muerte. O incluso a veces puede salvar a millones y millones de personas, pero habrá veces donde simplemente no podrá salvarlos a todos por diferentes razones. Es una lección de vida muy importante para el personaje, pero lo que tenemos en este filme es una vez más Jonathan Kent decidiendo que va a morir simplemente para que su hijo no tenga que usar sus poderes y rebelarse ante el mundo, porque rebelarse para el mundo sería la peor decisión de todas al parecer. Esta versión de Jonathan Kent de verdad es la peor de la que hemos hablado hasta ahora. Solo digamos que la cosa se pone más complicada cuando pones que Superman total y 100% pudo haber salvado a su padre, pero simplemente decidió no hacerlo por razones bastante tontas que ni siquiera la película logra justificar. Y ahora hablemos del otro momento más controversial de la película, el momento donde Superman decide matar a Zod al romperle el cuello. Esto después de que Zod estaba amenazando con matar a estas personas inocentes. Ahora, realmente no estoy en contra de la decisión de que Superman tenga que matar a veces. Realmente se han hecho muchas otras historias donde se cuenta eso de una manera bastante buena. Usualmente, de hecho, cuando se trata de una historia de un Superman que apenas está empezando, usualmente al matar a alguien es como Superman aprende de que matar realmente no debería ser una opción. Quizás a eso es a lo que se supone que iban en esta película, o al menos esa era la idea de David S. Goyer, o Zack Snyder, o incluso Christopher Nolan, quién sabe. Pero aquí el problema no es necesariamente de que Superman mató a Zod, el problema es cómo la película lo maneja. Primero que nada, era una situación fácilmente evitable en la película. Es decir, vean a cómo Superman está sujetando a Zod. Él claramente está en control. De hecho, es por eso que Zod hace una acción tan desesperada, porque él no está en control en esta situación. Y bueno, si Superman al parecer tiene suficiente control sobre él como para poder hacer este movimiento y quebrar el cuello, bueno, eso hace ver que también pudo haber hecho otras cosas para evitar que Zod matara a esas personas, como salir volando con él, o tal vez golpear a Zod para que los rayos se vayan a otro lado, o incluso poner su propia mano sobre los rayos. Sí, eventualmente atravesarían su mano, pero estoy seguro que Superman sacrificaría su propia mano antes de tener que matar a una persona. O quizás Superman pudo haber noqueado a Zod con un golpe bien puesto, o quién sabe, había muchísimas otras opciones, es lo que decía, al punto de que el hecho de que se fuera rápidamente a la opción de matar inmediatamente, así se sintió como la decisión incorrecta. Eso no fue un buen manejo en cómo hacer que Superman llegara a esta conclusión.
Y segundo, la manera en cómo el filme maneja esto más adelante y también en las otras películas. El filme te pondrá que Superman se siente terrible inmediatamente después de haber matado a Zod, y que bueno, eso significa que sí sería algo de lo que incluso él se arrepiente. Excepto que en la escena inmediatamente que sigue de esta, Superman está completamente bien y nunca se vuelve a hablar de esta acción que tuvo que tomar. Tampoco se habla de esto en las películas siguientes. Es más, incluso cuando en las películas siguientes ponen que Superman podría no ser completamente bueno o podría ser una amenaza, no es necesariamente por la acción que hizo aquí, matar a Zod, es por otras acciones que realmente no tienen tanto sentido tampoco. Se siente casi como que pusieron este momento en la película simplemente porque pensaron que Superman matando a alguien lo haría un personaje más cool. Pero luego dijeron, ¿saben qué? No queremos que Superman se vea tan frío haciendo algo así, así que pongamos este momento donde está gritando en horror a lo que hizo, y con eso será más que suficiente, nuestro trabajo está terminado. Podemos ignorar este evento completamente durante el resto de la historia. Entonces sí, no estoy en contra de que Superman a veces tenga que matar, a veces sí puede haber situaciones donde es la única manera de salir de algunas situaciones o de salvar a personas. El problema realmente radica en cómo la película llegó a ese momento y cómo lidió con ese momento más adelante. En ambos detalles realmente no hizo un buen trabajo y eso es decepcionante. Por lo tanto termina siendo otro momento de la película que no tiene sentido. Y bueno, eso fue Hombre de Acero. Es una película que, como dije, no es mala necesariamente, pero al mismo tiempo no la puedo disfrutar como una película legítimamente buena, porque honestamente siento que no lo es. Es una película promedio, tiene una historia que tiene momentos interesantes, unos personajes con unos elementos interesantes también, pero a fin de cuentas cuando se juntan en este producto, termina en un producto que realmente no me interesa tanto. Y por supuesto, como una adaptación del superhéroe de Superman en general, no es una muy buena adaptación. No se siente que estoy viendo a este personaje, no se siente que la historia está llevando a la eventual creación de Superman. Se siente simplemente como un personaje que tiene sus poderes y eso es todo. Hombre de Acero recibió críticas bastante mezcladas, bastante mixtas, tanto de los críticos como de las audiencias, pero fue un grandioso éxito en taquilla, reuniendo $670 millones en la taquilla mundial. ¡Wow! Eso sí es bastante dinero. Por lo tanto, DC al menos sí había hecho un decente inicio de este universo extendido de DC. Desafortunadamente sería después de este filme donde las cosas de verdad empezarían a ser muy mal manejadas. Y sí, hablaremos de eso cuando hablemos del próximo filme de la retrospectiva, Batman contra Superman, el origen de la justicia. Sí, tendremos que hablar de eso una vez más. Recen por mi alma, porque yo rezaré por la de ustedes. En fin, eso será para la próxima ocasión. Mientras tanto, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.